Hola, ¿qué tal? Iniciamos una nueva aventura y me siento muy honrado de acompañar en esta nueva aventura a mi amigo Rolando Daniels, con quien estableceremos una serie de comentarios, análisis, críticas y todo lo que se nos venga a la cabeza. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes al auditorio, al público que nos acompaña. Es un gusto estar contigo, empezar este proyecto interesante de comunicación, de análisis de la vida pública, la política y la economía en Baja California, Ensenada y cuando se pueda hasta en México, cuando nos alcance el tiempo. Así es, Rolando, yo creo que va a ser muy interesante. Vamos a tocar, pues también agregaría yo que podremos hablar un poquito de cosmética, de movilidad, de masonería, de todos esos temas que a la ciudadanía le interesan. Estaremos analizando todos los proyectos que presentan los diferentes candidatos, los diferentes funcionarios públicos. Y pues aquí, como digo yo, aquí nada se va a maquillar, todo se va a analizar. Todo lo vamos a analizar. Y yo creo que traes un tema ahí interesante que con ese podemos empezar. Sí, fíjate, para nuestro público, quiero comentarles que la semana pasada, el lunes de la semana pasada, el INEGI publicó el indicador trimestral de la actividad económica estatal, que es un avance de lo que se puede comúnmente conocemos como el Producto Interno Bruto. Son indicadores previos, y pues a Baja California no le va muy bien. Tenemos un decrecimiento comparado con el año anterior de menos 2.4%, y esto se refleja en una enorme pérdida de empleos durante 2025 y en lo que va a 2026. La industria maquiladora ha perdido cerca de 14,000 empleos, la mayor parte de ellos en Tijuana, pero también ha habido cierre de empresas, registros patronales, aunque en lo que va este año se sumó un poco, es con mucha incertidumbre lo que explica a las personas. Y esto pues es contrario a la versión oficial de que vamos muy bien en Baja California. Hay un tal señor de nombre Kurt Honnold que habla chuladas. Por cierto, me gustaría preguntarle a don Kurt Honnold, que es gringo, igual que Bonilla, ¿y el ferry de Ensenada? Sí, porque pues hemos visto que en el sector servicios es donde ha crecido el empleo, pero resulta que son los servicios comunales. Y dándole una interpretación a esos servicios comunales, pues son los servicios del sector público en el área social. Es decir, se ha incrementado la nómina para atención social, pero pues el empleo formal en cuanto a la industria, que es la que genera mayor valor agregado, pues estamos muy mal en Baja California en estos momentos. Bueno, eso sin contar con la noticia de hace unas semanas de la fuga lenta de Toyota hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces todo esto se está acumulando, pero más que ver las cifras, lo preocupante es que no hay una estrategia. No se percibe una estrategia más que dichos y dichos y dichos, pero cero hechos. Eso es lo más peligroso. Y en Ensenada, pues vemos que el sector turismo, que no es lo más fuerte de Ensenada, pues también está teniendo contracciones y muchas quejas por la calidad y los modos del servicio que se está prestando. Fíjate que yo me di a la tarea de, cuando me hablaste de este tema, de hacer una pequeña investigación y lo volveré a poner números. La variación trimestral contra el cuarto trimestre
del 2025 tenemos una caída del 0.5. Sí. Una variación anual de menos 2.4. Caímos en el indicador físico al 105.6 y veníamos del 108. En la región a la que pertenecemos, que es la región norte, tuvo una variación de menos 0.2. Nosotros caímos un poquito más en este trimestre. Como hiciste mención, hubo cierres de muchísimas empresas y principalmente las IMEX, que son las industrias manufactureras. Sí. Hay una pérdida de empleo enorme en la ciudad de Tijuana principalmente. Y a nivel municipal, en abril, o sea, hay variaciones, el crecimiento, no todo es así como todo se nos cayó, pero el crecimiento está en el 3.3%, Mexicali 6.8%, Tijuana 7% en ingresos de exportación, mientras que Tecate tuvo un comportamiento atípico, ¿no? Pero la interpretación del 2026 pues nos muestra que cayó menos 2.4% el Estado. Buscando las causas, dije, pues ¿cuáles son las causas? ¿Por qué tenemos este problema en este sector? Y encontré... Tiene que ver y encontré lo que es el muy vecino complejo del norte está haciendo, que genera mucha incertidumbre con este juego de los aranceles, que te los pongo, que te los quito. O sea, es un juego muy, muy perverso, pero ellos tienen sus intereses. Sin embargo, hay otros factores que no están alentando la inversión. Con la forma en cómo se está negociando el Tratado de Libre Comercio, el famoso nearshoring, que nos los pintaron como la esperanza de México en estos años, pues nadie va a invertir en un país en donde cada año van a revisar su Tratado de Libre Comercio. Serían buscarían otro tipo de garantías, pero resulta que aparte de este asunto del tratado, pues está el marco legal en México que ha ido empeorando. El simple hecho que hayan reformado la ley de amparo para que nadie pueda defenderse de las arbitrariedades del gobierno, y el caso de Rufo es totalmente... Ya lo tocaremos. ¿Sí? Pues los americanos lo están viendo. Hoy, precisamente en el Washington Post, en la primera plana, sale el asunto de Ernesto Rufo. Pero no lo sale nomás como Ernesto Rufo, sino menciona que el huachicol fiscal es el segundo renglón de ingresos del crimen organizado y que una tercera parte del combustible que se vende en México es del huachicol. Así es. Eso lo publica hoy el Washington Post. Fíjate que yo para concluir el tema, como lo estaba yo queriendo ver desde el ángulo de cuáles son las causas, pues el problema no es coyuntural, es estructural. En el sector manufacturero de exportación acumula 43,355 empleos menos desde el 2023 a la fecha. Consecutivamente en 4 años ha estado cayendo, va a la baja. Mientras la población crece, los jóvenes jóvenes, la fuerza de trabajo se integran y no hay oportunidades. Se van perdiendo empleos. Pero un director de una firma, que me voy a omitir el nombre, de manufactura, atribuye a la situación a impuestos. Aquí viene lo grave, a extorsiones, a pérdida de certificación, a pérdida de la confianza en el sistema judicial para dirimir controversias, y no solo a la demanda externa. O sea, no es que en Estados Unidos se estén comprando menos. No es nomás la causa de este problema, pues está
está viéndose por otros factores que se Sí, están mira, acumulando eso de y los están dejando impuestos, y están haciendo que las cosas vayan, pues vayan siendo un problema, ¿no? las empresas IMEX funcionaban con importaciones temporales, que estas materia la comprabas, la transformabas o la adquirías, la transformabas y la regresabas. Por lo tanto, no pagabas impuestos de importación. Hoy ya se le están haciendo cargos a la importación temporal en un proceso que es tortuoso, que encarece el proceso productivo. Pero hay algo que no, quizá no lo dijo tu empresario, pero que está impactando también, que es la apreciación del peso. La apreciación del peso ha encarecido la nómina de las maquiladoras, de tal suerte que las maquiladoras necesitan más dólares para pagar las nóminas, y eso también les está impactando. Sí, así es. Entonces, sí. Y eso no nomás sucede en la maquila. Pregúntale a los agricultores de San Quintín, también. O sea, que se aprecie el peso significa que se encarecen las exportaciones mexicanas. Así es. Y ahorita lo mencionabas del mercado interno de Estados Unidos, la confianza del consumidor en Estados Unidos sigue estando bajando también, y eso significa menor consumo. O sea, son cosas que nos impactan como zona fronteriza. Fíjate, pero a pesar de todo, hay una pequeña luz allá en el horizonte que empieza a vislumbrarse. Dísele al público porque está habiendo de una buena. Hay una pequeña luz en el horizonte que empieza a visualizarse en este segundo trimestre. Hay una pequeña señal de recuperación en abril de las empresas IMEX. En la entidad registraron, es lo que te hablaba, un incremento anual en el mes de abril de 2.6 en horas trabajadas. Esto está significando mayores órdenes de compra. O sea, están habiendo más horas trabajadas, y en mayo los ingresos al extranjero, o sea, las exportaciones crecieron en un 14%. Y ese es el número que daba del crecimiento que ha impactado de diferente manera a las economías en la región, en el estado. Nomás que recordemos que no toda la maquiladora envía, o las IMEX envían sus productos a Estados Unidos. Está el mercado europeo, está el mercado asiático también, ¿no? Sí. Entonces, esa es la pequeña luz que hay en el horizonte que nos puede indicar que sí hacen las cosas, pero yo quisiera esto ligarlo con algo interesante que me parece. El Estado vive ahorita en una situación caótica políticamente. Tenemos una gobernadora que un día dice una cosa, que un día se encuentra con una emboscada psicológica, otro día sacan la caja china de Rufo, otro día detienen a Mendívil, otro día ya no sé a quién manas van a detener para estar parando este grado de incertidumbre política en la que nos encontramos. Hay fotografías de aparentes traiciones también, ¿no? De aparentes traiciones. Entonces, ese grado de incertidumbre parece ser que no está ligado con la economía, pero está muy ligado con los procesos económicos. El empresario necesita certidumbre, necesita gobernanza, necesita que nuestra gobernadora deje de andar por todo el país. En un estado donde no hay paz política, donde no hay seguridad. No hay seguridad, y donde doña Marina del Pilar hizo que Sigmund Freud y Franz Kafka se estremecieran con el término acuñado por ella de emboscada psicológica, y también deja en ridículo a Sun Tzu, Napoleón Bonaparte y al general Karl von Clausewitz, grandes estrategas de guerra, que nunca se hubieran imaginado una emboscada psicológica contra sus enemigos. Imagínate que Napoleón Bonaparte hubiera dicho cuando perdió en Waterloo, fue una emboscada psicológica. Sí, me parece muy, muy curioso, pero fíjate, yo estoy ligando y pasando de una manera a este tema, porque me parece muy curioso que en lugar de gobernar, de dar tranquilidad, de dar serenidad al Estado,
estén siempre justificándose y estén siempre buscando cómo desviar la atención del verdadero problema, porque ese problema nos genera que haya menos confianza en la inversión, menos relaciones de nuestros gobiernos vivimos en una frontera con el gobierno de Estados Unidos. Donde no hay gobernabilidad, como ahorita en Baja California, donde tenemos una jefa del Poder Ejecutivo en un tobogán y que lejos de buscar cómo detener esa caída libre, le alimenta con una gira de medios a nivel nacional. Y a mí me gustaría saber si esa gira de medios le costó al erario baja californiano. No, ella tiene mucho dinero, ella lo paga. Habría que revisarlo. Pero aparte, yo creo que sí le dejó el huachicol. Han surgido cosas sobre su vida que no las voy a repetir porque no estoy de acuerdo con lo que ha surgido. Pero en mi visión, esto surge así porque como que sus enemigos acérrimos, estando viendo que tienen un poco de sostén, quieren golpearle en la línea de flotación para hacerla caer. Y yo creo que sí se va a tener que ir. Es muy grave lo que le está pasando, pero no solamente ella, es muy grave para el estado de Baja California lo que está pasando con su gobierno estatal. Es sumamente grave. Doña Marina tiene que asumir las consecuencias de sus errores constantes, tomar la decisión de dar un paso a un lado, dejar que alguien con mayor serenidad llegue a darle mejor equilibrio a las fuerzas vivas del Estado. Porque es increíble que escuchamos audios que luego nos dicen que lo que escuchamos no es cierto. Y yo no me voy a meter con lo que sí. Y algo así, con la de su vida privada. Lo que sí que tenemos que hacer es, si vamos a juzgar a Marina, es por su actuación como gobernadora. Yo estoy muy de acuerdo, pero fíjate que cuando nos empiezan a tratar como si fuéramos los bajacalifornianos menores de edad, nos empiezan a vender cuentos, nos empiezan a decir que es una emboscada psicológica, nos empiezan a decir que es algo un complot que armó Bonilla, nos empiezan a decir que Rufo es el huachicolero más grande de este país, nos empiezan a detener al que fue jefe de la policía, desviándole la atención, pero todos los días sigue, cada vez que habla, cada vez que dice algo, se derrumba más. No, o sea, y surge nosotros no somos menores de edad. De repente Rolando, surge un defensor extraño de Marina del Pilar, un mercenario de la política, coahuilense, por cierto, Jaime Martínez Veloz, que hasta supuestamente va a publicar un libro en contra de Bonilla. El pleito de Jaime Martínez Veloz y Bonilla es de ellos, no de nosotros. Pero enrarece más un ambiente en donde, pues, alguien que no tiene credibilidad, que no tiene vergüenza, como Jaime Martínez Veloz, de repente aparece como defensor de Marina. Doña Marina, consígase uno mejor, uno con más calidad moral, con más ética, uno que no sea tan sinvergüenza, que fue del PSUM al PRI, luego al PRD, acaba de venir de Coahuila en el MC. Sí, parece ser que... Creo que también trabajó por ahí para el PAN. Entonces, pues, un poquito de vergüenza. Escoja buenos defensores, no payasos como ese. Nomás le falta escoger como defensor al Armando Reyes y al Armando Ayala. Yo creo que ya son sus defensores. Yo creo que ya tomó en su defensa ahí al Armando Ayala y al Armando Reyes. No, a mí se me hace que son los nuevos que van a salir en defensa de ella. Híjole, pobre Baja California. Está muy interesante. Pobre Baja California. Oye, y ya que hablaste de Armando Ayala, ¿cómo viste que le aprobaron la cuenta? Es terrible cómo este otro pillo sinvergüenza golpeador de mujeres de Molina, Juan Antonio Molina se llama, sí, ¿verdad? Juan Antonio Molina, el diputado.
justifica con cuestiones de forma, no de fondo, el no proceder en contra de Ayala, porque dice que Ayala no tuvo tiempo para aclarar. Claro que tuvo tiempo. Es así que aclaró una buena parte, casi la mitad de las... Es la cuenta del 2023, ¿verdad? 22 y 23, sí. 22 y 23. Entonces... Creo que está robusta, ¿no? Son algunos millones de... No, faltan las de 2024, no han salido. O sea, cuando menos el dictamen. Pero todo ese esfuerzo que significa el costo que tiene la Auditoría Superior del Estado en Baja California, para que haya dictaminado incluso con palabras muy duras en cuanto al desorden que tiene en sus cuentas, y que de repente los diputados en el Pleno le den vuelta a la página con un cinismo desbordado, pasándose por alto los análisis técnicos e incluso llegando a decir que la Auditoría Superior del Estado había sido muy estricta. Pues esa es su función. Esa es exactamente su función, ser estricta, para que a los corruptos, como Armando Ayala, les caiga todo el peso de la ley y no andan de baquetones y sinvergüenzas haciendo pre-campaña, violando la ley, por cierto, para querer ser gobernador. Que no me preocupa eso, porque yo sé que no lo va a hacer, ni siquiera el candidato. No tiene los tamaños que se necesita, los talentos, la inteligencia, la capacidad para ser un buen gobernador. Fíjate que a mí me da mucha tristeza darme cuenta que a los baja californianos nos cuesta el órgano fiscalizador, sí, nos cuesta más de 300 millones de pesos al año. O sea, ¿1 millón diario? Casi 1 millón de pesos Increíble. diarios. Hicieron un dictamen técnico, encontraron muchas irregularidades, muchísimas irregularidades, y con una alzadita de mano, estos sinvergüenzas disque representantes del pueblo, los diputados, con una arrogancia. con una terrible. arrogancia de decirte nosotros decidimos quién es bueno y quién es malo, crucificamos a quien nosotros querramos y mandamos al cielo a quien nosotros querramos. Es una vergüenza. Yo creo que los baja californianos debemos de empezar a no volverlos a premiar, a salir en este 2027 a votar, pero a votar viendo bien los perfiles de quienes sí nos van a representar. Y todos estos sinvergüenzas que han desfalcado el erario público. Y quieren reelegirse algunos. Y algunos quieren reelegirse. Pues es que hay que ya no votar por ellos. Oye, Morena, si quieres conservar el poder, si haz una buena oferta. Haz una buena oferta. Sí. O sea, busca gente adecuada para que sustituyan a esta bola de sinvergüenza. ¿Tiene 2 golpeadores de mujeres ahí? 2 golpeadores de mujeres en el Congreso. ¿Al Megarrollón? Sí. ¿Y al Cuervo Molina? Y al Cuervo Molina, sí. Sí, ¿te saca los ojos? Sí. Sí, tenemos 2 golpeadores de mujeres de diputados exonerados, exonerados. ¿Y la diputada de los 800,000 pesos? Ay, esa diputada que llevaba 8, que se le habían olvidado. ¿Es la de fiscalización, algo así? Se le olvidaron en el carro, no se dio cuenta que los llevaba. ¿Me podrá contratar como su mayordomo? Pues yo de perdiz como el limpiacarros, a ver si, como se le olvidaron, a ver si me deja. Si a alguien se le olvida 800,000 pesos en un carro, ¿qué capacidad tiene para hacer una legislación buena? Pues sí, mira, pues ese es realmente el gran problema político por el que estamos pasando y tenemos mucho por delante. Este estado es maravilloso, presenta muchísimas oportunidades. Fuimos formados por emigrantes, yo soy un emigrante, yo llegué aquí hace 50 años, pero ya me siento más ensenadense que los que nacieron en Ensenada. Yo siempre digo que Ensenada es la puerta al cielo. Porque aquí nos encontramos con muchos beneficios, nos han tratado muy bien. Entonces,
me preocupa mucho. Y yo he andado ahí de baquetón haciendo algo de política, he andado intentando pues trabajar o he trabajado en algunos partidos políticos, principalmente en el PRD. Yo me morí junto con el PRD, porque yo conocía bien a las que están ahorita en el poder y principalmente los de arriba, porque pues los conocí bien. Cuando ellos estaban en el PAN, ¿verdad? Cuando ellos estaban, algunos en el PRD, de los que están arriba. Y algunos yo sí reconozco que no todos son malos, hay gente muy buena, hay gente muy honesta, hay gente con principios que se ha mantenido con una ideología de izquierda y que ha estado ahí. Conozco casi a todos los políticos de la ciudad, no soy amigo personal de ellos, de muchos de ellos. Me tocó conocer o conozco a Rufo desde por allá en los 80, cuando él era el gerente de la pesquera Zapata. En aquellos entonces. Yo trabajaba en Rines Baja y el gerente de Rines Baja era el ingeniero Carlos Fernández. Que fue secretario de Desarrollo Económico con sí, a quien Rufo. le mando un saludo. Le mandamos un saludo, yo trabajé para... Y además a quien le tengo mucho respeto, porque me dio una de mis primeras oportunidades cuando yo estaba demasiado jovencito, recién desempacado, diría yo. Hace muchos años. Fue en los 80, imagínate. Oye, pero cuántos años hace de eso. Hablando de los diputados, Fernando, yo quiero traer a la mesa y planteárselo a nuestro público, a nuestro auditorio. Hay un diputado que se llama Jaime Cantón, que es el presidente de la Comisión de Diversidad del Congreso del Estado. Y en esa comisión aparentemente ya se dictaminó una iniciativa, fíjense bien, para abrogar el artículo 160 del Código Penal de Baja California. Y le está pidiendo este grupo de la comunidad gay, que no son todos, que es un grupo, es un sector de la comunidad gay, no son todos, le está pidiendo tanto a la diputada Michelle Sánchez como al diputado Jaime Cantón que esto suba al Pleno. ¿Y qué es lo que significa lo que están pidiendo? Rápidamente les voy a leer lo que dice el artículo 160 del Código Penal para que dimensione nuestro auditorio lo delicado que es esto. Dice que peligro de contagio de salud. El que a sabiendas de que está enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en periodo infectante ponga en peligro de contagio de la salud de otro por relaciones sexuales u otro medio transmitible o violando un deber de cuidado, será sancionado de 1 a 4 años de prisión y de 10 a 50 días de multa. ¿Qué significa esto? Lo planteo por la comunidad gay, con un sector, porque ellos lo están insistiendo en que se derogue, porque dicen que los discrimina, que los estigmatiza, que esto, se victimizan con esto. Pero esto no tiene alcance nomás para ellos. Es para cualquier persona, heterosexual o no, puede cometer ese delito. No es exclusivo de ellos. Si ellos se lo quieren apropiar, bueno, es problema de ellos. Pero este delito es para cualquier persona. Imagínate que alguien tenga COVID y lo sepa. Y llega a tu casa sin cuidado, abraza a tus hijos y los besa. Cae en este supuesto. Y tiene que ser sancionado, porque el COVID es una enfermedad mortal. Puede ser mortal, lo mismo que el VIH. Y estos tipos quieren que se derogue porque para ellos los ofende que les digan que tienen una enfermedad. Pues señores, de eso se trata, de que quien la tenga, no que sea señalado con un dedo de fuego, pero que sí esté consciente y que tenga conciencia de que hay un artículo en el Código Penal que lo va a sancionar si hace uso de él. Eso es increíble. Estos cuates tienen una vida, pues, muy relajada, por decirlo de alguna manera. Pero no tienen derecho
a que, si se les ocurre, puedan contagiar a alguien sin ninguna penalidad. Ni ellos ni nadie. Fíjate que cuando un grupo como estos toma algo para sí, o sea, lo promueve, y basado solamente no en un derecho de los demás, porque es un grupo no es mayoritario, es un grupo minoritario. Yo con mucho respeto para ellos, cada quien decide su vida, cada quien decide cómo obtiene el placer sexual y por dónde lo obtiene. Pero lo que no tiene derecho es que si tiene alguna enfermedad de transmisión sexual, como lo dice muy claramente el artículo en la actualidad, pues siga practicando el sexo de manera indiscriminada o de manera con mucha libertad, sin la protección adecuada y sin informarle a la otra persona que él tiene una enfermedad de ese tipo. No, incluso quieren que se derogue también el requisito de certificado médico para contraer matrimonio. Ahora que ellos ya pueden, así le dice la ley, matrimonio, para mí no es matrimonio, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero bueno, así le llaman. Pues es una cuestión de seguridad. Si el certificado dice que tienes una enfermedad y tu pareja te acepta, se puede realizar el matrimonio. No condiciona el Código Civil a que no tengan la enfermedad para poderte casar. Simplemente te obliga a que informes. A ver, nosotros le exigimos al gobierno transparencia. ¿Y nosotros no queremos ser transparentes con nuestras parejas? ¿O con las personas que nos relacionamos? Es una cuestión de transparencia, es una cuestión de seguridad y puede ser una cuestión de vida o muerte. Pues mira, este es uno de esos casos más delicados que se ventilan en el Congreso con una displicencia, sin una valoración real. La información que tengo es que Jaime Cantón, el diputado, está engranado en esto. Pues sí, imagínate que lo saquen. O sea, van a ser criminales. Van a ser unos criminales. Pues ese sería el otro prietito del arroz, ¿no? Que le hace falta al Estado. Un Congreso que aprueba una cuenta pública por encima del órgano técnico, una gobernadora vendiéndonos cuentos, considerándonos menores de edad, una narrativa de que todo está muy bien, pero pues no salen a la calle. No, y es que esto, o sea, yo no quiero que esto se apruebe por el peligro que implica, pero quiero ver la actitud de los demás diputados del Congreso del Estado ante el riesgo que esto implica, porque así como vamos con este tipo de ideologías que se están asumiendo de la agenda woke, al rato la fornicación y la promiscuidad la van a querer elevar a derecho humano. Sí. No. Tienes derecho a hacerlo, pero no a derecho humano. Yo digo una cosa muy fea, pero que en público no la puedo decir porque me van a colgar. No. No, sí, me van a colgar. No, pero no me la digas. Por eso no la voy a decir, pero ya la escribiré por ahí en algún comentario. Es una manera de la que yo me expreso libremente entre mis amigos, ¿no? Entre mis amigos. Sí. Yo soy muy respetuoso de la comunidad gay. Es más, fíjate que en el PRD a mí me tocó trabajar mucho en la Secretaría de la Mujer y trabajé muy de la mano también con la Secretaría de la Diversidad. Hicimos muchas cosas en aquel entonces de vanguardia. Yo estoy de acuerdo en la celebración, yo no lo llamaría matrimonio, sino de un contrato de convivencia. Un contrato de convivencia, que el matrimonio pues también contrato es un civil para cohabitar. Yo estoy muy de acuerdo en proteger los derechos, porque pues una pareja homosexual puede crear bienes, puede que uno se dedique al hogar y el otro a abastecer. Es que si hacen vida juntos tienen derecho a protegerte entre sí. Y entonces a mí me parecía, cuando empezó esto y que en Baja California había mucha resistencia, que eso era un derecho que ellos tienen, y me tocó trabajar en conseguirlo. Además, me tocó cooperar ahí,
yo no fui el promotor, pero me tocó estar ligado, saber que tuvimos que traer un juez civil de la Ciudad de México, donde ya estaba aprobado, a hacer matrimonios masivos de la comunidad en playas de Tijuana. Y al tener un contrato de convivencia emitido por un juez de lo civil de la Ciudad de México, pues tenía valor en toda la República. ¿Tenía valor en toda la República? Sí, y se amparaban y le daban valor. Y me tocó trabajar mucho en eso por los que quieran criticarme de que ahora estoy hablando en contra. No, no estoy hablando en contra de ellos. Estoy hablando de un problema de salud, ¿sí? No es un problema contra la comunidad, es un problema de salud pública. De salud pública. Y entonces yo tengo muy bonitos recuerdos de esa etapa y en mi Facebook yo tengo cientos de seguidores que son de la comunidad. Convivo en la ciudad de Ensenada, convivo con un grupo que... Pues yo después de esta postura no creo que tenga ninguno, pero a mí me importa más la salud que los afanes particulares, porque esto alcanza a heterosexuales y no heterosexuales. No, yo lo voy a ver ahora como heterosexual. Imagínate que yo contraigo una enfermedad venérea o... Cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual, por promiscuo, y no cuidas a tu pareja. por facilito, ¿no? También traía otra palabrita, pero no la puedo decir. Andas con palabras muy floridas. Sí, pero voy a decir, como dice mi mujer, por culo pronto. Por andar de rapidito ahí en todas partes. Entonces contraigo esa enfermedad y me voy, tengo relaciones sexuales con mi pareja o la infecté. Bueno, vamos. Imagínate el problemón. Vamos hacia atrás, Fernando. El problemón por no tener... ¿Por qué existe este artículo? Existe por eso, para proteger la salud existe pública. Porque se dieron casos como los que estás comentando. Y después nadie quería pagar el daño, ¿no? Sí. No, por eso existe este artículo y por eso se debe sostener. Hay que decirle a la gente del Congreso del Estado que es un acto criminal derogar este artículo. Sí, pero fíjate que yo también veo que la ciudadanía a veces no actúa. Somos muy pocos los que alzamos la voz. Yo invito a los ciudadanos a que empecemos a alzar la voz, que también protejamos, pues no dejemos que este artículo sea derogado. ¿Qué podemos hacer? Ahí en la página del Congreso creo que está el correo electrónico del diputado Canto. Empezarle a enviar correos o buscar si tiene redes sociales y empezarle a enviar mensajes de que no se debe derogar el artículo 160 ni el artículo correspondiente al Código Civil que tiene que ver es el 95 del Código Civil, que tiene que ver con el certificado médico como requisito para matrimonio. No, es que es transparencia, es salud, es cuidado entre nosotros. Así es. Y ya la pareja decidirá si te acepta o no. Sí. En forma exterior, si a mí me faltase un brazo y me voy a casar, mi pareja me acepta sin ese brazo porque físicamente me está viendo, pero no sabe cómo estoy en el interior. Pero si yo tengo alguna enfermedad venérea y ella acepta casarse, ¿sí? A pesar de que puede tener algún problema de contagio o solamente puede hacerse el acto sexual por medio con protección, pues si ella lo acepta, pues no debe existir ningún problema. Me puede aceptar sin un brazo, pues también me puede aceptar. Yo creo que ese es la transparencia que uno le debe a su pareja, ¿no? Decía mi madre, cuando uno compra la lechuga, la compra con todas sus hojas. Con todas sus hojas. Entonces, si tú aceptas a una persona con sus defectos, con sus enfermedades, con lo que sea, es consciente de lo que estás haciendo. Pero lo que no se vale es que te quieran vender algo que no sabes qué tiene por dentro. Así es. ¿Sí? Fíjate que
que quisiera pasar a un tema que lo quise tocar ahí, que hablando de Rufo, porque me parece que es uno de los temas importantes y de actualidad. No estamos hablando de un problema sin trascendencia. Yo creo que el problema que se achaca del huachicol fiscal es mucho más que lo que estamos viendo. Voy a empezar, como te dije, pues no soy amigo personal de él, lo conozco, lo he saludado en un par de veces, con quien sí me une una gran amistad y que a través de él lo conocí en los 80s, es el ingeniero Carlos Fernández, a quien le viviré siempre agradecido porque me dio una oportunidad en Rienes Baja y que yo considero que ahí fue parte de mi formación, de mucha de mi formación en aquellos momentos. Yo creo que todos los ensenadenses, de alguna manera u otra, nos hemos encontrado en la calle. Sabemos que no anda en un carro suntuoso, sabemos que no trae protección, sabemos que se reúne con libertad en tomar café con los amigos, en charlas, pero eso no me obliga a decir que pueda ser inocente o culpable. Yo no soy juez, yo no soy ministerio público, yo no sé si tenga o no tenga el problema. A mí lo que se me hace es la gravedad del asunto y voy a ir al fondo del tema que a mí me parece. Me parece que en Reynosa, Tamaulipas, en Veracruz, y no me acuerdo en otras partes, se encontraron unas plantas de procesamiento. No son plantas para producir gasolina, es para refinar. Son refinerías artesanales. Refinerías artesanales. Es la forma como las podemos... Sí, con unas estructuras gigantescas, en algunos casos de más de 6, 7 metros de alto, de depósitos de miles y miles de barriles de petróleo, de miles y miles de barriles de gasolina. Alguna de ellas a escasamente 1,5 kilómetros donde está la Guardia Nacional, el cuartel de la Guardia Nacional, en una orilla de una carretera donde pasa la Policía Federal, la Guardia Nacional, el Ejército, los políticos, y todos estaban ciegos. Nadie la veía. Es como hablar de ese terreno gigantesco, también no recuerdo cuántas hectáreas son, del que está en el Sausal. Es 1 hectárea, algo así. 1 hectárea son 10,000 metros cuadrados, sí. Pero todos pasábamos y veíamos carros tanques que llevan más de 20,000, 30,000 litros. ¿Y cómo salieron del puerto? En un puerto que no tiene instalaciones para descarga de combustible. De esa manera. ¿Y cómo lo que sí lo tiene hacían? Rosarito, pero aquí no. Aquí ¿Y cómo no salieron? ¿Cuántos tractocamiones con tanque se requirieron? Y nadie vio ese negocio. ¿Tú sabes la longitud que tiene un carro tanque? Estás hablando como 20 metros. Sí. ¿Sabes cuántos carrotanques se debían de haber movido para poder mover los 10 millones de litros de diésel que encontraron en el puerto de Ensenada? Eran 8, pero bueno. Eran 8. 8. Pues se dice que se requiere 500 carrotanques. Imagínate 500 carrotanques moviéndose en ese espacio pequeño. Y ninguno era de Rufo. Y no, son grandísimos, son de color plateado los tanques. A Rufo, la fiscalía nos los pinta como el gran capo del huachicol y lo acusa de 4,000 millones de pesos, que no significa ni el 1% del tamaño del problema del huachicol en México, que son 600,000 millones de pesos. Entonces, el gran capo ni siquiera lo quieren pintar, ni siquiera representa el 1%. Pero yo nunca he conocido en la historia, nunca he sabido que un gran capo se pasee sin escoltas en su pueblo.
se pasee como caminaba Ernesto Rufo. Igual que tú, no lo voy a disculpar porque no tenemos toda la documentación. Pero es extrañísimo que un gran capo, como lo están pintando en la bruja hechicera de la fiscalía, que hizo un conjuro para atrapar a Rufo, no me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza que un gran capo sea así. Segundo, no entendería cómo alguien inteligente se quiera meter a competir en un negocio donde de suyo, hoy sabemos, los principales están dentro del gobierno. Porque hasta el almirante que está encarcelado en México, las cartas que le han mandado a la señora presidente, le dice, es que ahí los tiene usted. Él señala. Y en donde han sido militares los que han fallecido en ese asunto. Y donde el único que no está muerto, pero que está fuera del país, no quiere regresar a México. Es el otro contraalmirante que está en Argentina. Entonces, muy extraño todo este conjuro que se inventaron en la fiscalía, porque mi impresión es que Rufo los hizo enojar cuando después de ir a la fiscalía, porque lo llamaron a comparecer, él fue e hizo posteriormente público lo que les dijo a los de la fiscalía. Pues ahí están, ustedes tienen todo, ustedes tienen las aduanas, pregunten, estos carros llegan con carta de porte, ¿de dónde vienen y para quién vienen? Si yo importo 20 y hay 110, ¿de quiénes son los otros 90? Dijo. Entonces, no soy yo, ahí está la aduana. Porque la aduana, porque quizá la gente no sabe, cuando esa mercancía entra con un pedimento, en el módulo, al momento de pasar el pedimento con el código de barras, el mismo módulo te dice si toca lo que coloquialmente conocemos, si rojo o verde, o sea, si se somete o no a reconocimiento aduanero. Seguramente muchos entraron a reconocimiento aduanero y salieron tranquilamente por ahí. Y el mismo sistema te dice quién es el vista o el supervisor que va a ver, el verificador que va a revisar la mercancía. Entonces ahí estamos hablando de muchos implicados y no una sola persona que nunca estaba en la aduana. Eso es lo que quiero comentar. Qué poderoso es Rufo, ¿no? Puso de acuerdo a las aduanas, puso de acuerdo a la Guardia Nacional. No, puso de acuerdo a la Guardia Nacional. A la Marina. Puso de acuerdo a la Marina, puso de acuerdo al Ejército, al SAT. Y Pemex necesita emitir, 2 oficinas de Pemex necesitan emitir 2 series de permisos para importar combustible. Puso de acuerdo a todo este grupo de gentes, pero qué poderosísimo, ¿no? Esto no puede hacerse sin la complicidad del Estado. Sin la complicidad del Estado. No puede hacerse sin eso. Es un fraude el millonario, el más grande de la historia desde la independencia de México. Yo creo que ni los españoles saquearon tanto. 600,000 millones de pesos y tienen a alguien preso por solamente 4,000 millones. Y yo pregunto, ¿dónde están los otros 596,000 millones de pesos? Sí, sí. Y no los estoy inventando yo, los dijeron ellos en una conferencia. No, pues fue García Harfuch. Sí, y dice que ahorita debe andar en 700. Toda la cuestión del buque que detectaron en Tamaulipas, ellos descubrieron todo y de repente se apagaron. ¿Quién es el fuerte? ¿Quién es el principal lampón ahí? ¿Quién es el principal lampón de México? Pues yo creo que hay muchos nombres, ¿no? Y se ventilan. Yo no quisiera también. Fíjate bien. No quisiera ser fiscal y acusar a alguien, ¿no? Porque no tengo pruebas. El reportaje del Washington Post señala que el huachicol como robo de combustible existe desde hace muchos años.
Tan es así que acuérdate cuando empezó la gestión. No, pero esa es ordeña de tubos. Sí, sí, la ordeña. Acuérdate los que fallecieron cuando recién empezó. Sí. Que se les prendió el charco. Pero el huachicol fiscal no. El huachicol fiscal se recrudeció cuando menos desde que las Fuerzas Armadas asumieron los controles de las aduanas. Y el almirante secretario, que sus sobrinos están involucrados y procesados, él se pasea feliz de la vida. Pues fíjate no sé si tenga visa. Sí, fíjate que se dice que la segunda fuente de ingresos ahorita del ¿Es esto? del crimen organizado, pues es el huachicol. Ya casi les empieza a ganar el cintillo, la nota dice, es la principal fuente de ingresos de los cárteles después del narcotráfico. Pero tú a la gente de los cárteles no los puedes meter en este problema así como son los del gobierno, porque ya sabemos que ellos se dedican a eso. Sabemos que están mal, pero sabemos que debe haber una autoridad que los persiga. Pero cuando resulta que la autoridad que los debe perseguir se apodera del negocio. Yo creo que la descomposición que tenemos es producto de estos grandes desfalcos que no se están viendo. Yo no había visto un gobierno en donde hubiera tanta impunidad, en donde se quisieran tapar tantos. Y ya tengo mis añitos, así que me ha tocado ver muchas cosas en este país y muchas historias. Entonces, yo no recuerdo un fraude de esta naturaleza. Voy a decir algo que a todo mexicano creyente de la historia oficial y adorador del Tata Lázaro no les va a gustar. Pero yo te puedo asegurar, así voy a hacer un hechizo, un conjuro como la señora de allá, que el huachicol fiscal no existiría si la producción petrolera estuviera en manos privadas. Pues yo creo que sí, no existiría, porque estaría todo en manos de privados y el Estado el Estado estuviera recibiendo una renta. Hoy tenemos la empresa petrolera más endeudada del mundo. El huachicol fiscal es producto de la corrupción y Pemex es víctima de la corrupción que nos heredó el Tata Lázaro. Fíjate que lo que estás diciendo, pues te van a venir a crucificar a algunos creyentes o adoradores del Tata Lázaro. Yo no soy tan... Pero que me desmientan, no que me la mienten, que me desmientan. No, sí, pues que te desmientan. Eso es lo interesante, que te desmientan con números. Yo no soy así tan, en mi formación o en mi manera de pensar, tan capitalista que quisiera que todo estuviera en manos privadas. Yo más bien soy alguien que cree en las socialdemocracias tipos europeas. Pero vamos a lo real del mundo. Entonces, los países árabes están en manos privadas y sus trabajadores gozan de los beneficios. Y la sociedad goza de los beneficios de esas importantes empresas petroleras. Y en México dicen que el petróleo es nuestro. Pues mira, yo he leído algo acerca del éxito de las empresas petroleras que son propiedad del Estado y que generan mucha riqueza y que se reparte entre sus ciudadanos, que tienen un nivel de vida gigantesco, algunas con mucha intervención privada, que en donde son un éxito. Por ejemplo, el modelo de Noruega. Noruega es... Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que Noruega, a pesar de que es una empresa del Estado, funciona con los criterios de eficiencia que cualquier empresa debe funcionar. No, es que aquí está... No sucede en Pemex. No, pero es que te voy a decir, aquí está la diferencia, es a lo que iba. Y no tienen un sindicato como esto. Ellos son noruegos. Nosotros somos mexicanos. Aquí hay un problema que creamos a partir de esa economía mixta, que es la que yo creo que nos ha hecho mucho daño y que no nos permitió
incrustarnos bien en el desarrollo del mundo moderno, del mundo moderno, en las primeras etapas, porque pues teníamos un sistema medio socialista y medio capitalista. En algunas cosas éramos socialistas. Éramos híbridos. Pero con corrupción de por medio. Y entonces eso generó mucha corrupción. Y esa corrupción enriqueció a unos cuantos y dejó en la pobreza a muchos. No, y estamos hablando desde la época desde siempre. Y te voy a hablar, por ejemplo, algunos también me podrán crucificar o decir, pero también lo voy a decir. Pero yo creo que el ejido es uno de los grandes fracasos. Atomizó la propiedad del campo, de la tierra. Atomizó la propiedad como y elevó los costos unitarios. Y nos quitó el potencial de ser un país agrícola de primer nivel. Yo creo que hay algunos ejemplos de ejidos muy exitosos. La pequeña propiedad que lo sacaron como pequeña propiedad, pero la gran mayoría de los ejidos en el país son verdaderamente un fracaso. Atomizar la propiedad y la producción eleva los costos, se los vuelve menos productivos. Sí, también, no, la verdad te quiero decir que en San Quintín tenemos ejidatarios trabajando en el campo de otros, ejidatarios de los estados del interior del sureste, del sur-sureste. Son ejidatarios y prefieren venirse a trabajar acá. Sí, definitivamente es un modelo que nos llevó al fracaso. Bueno, hemos llegado al final. Les agradecemos. ¿Cómo? Sí, ya si apenas iba calentando ya nos dijeron allá la señal. Estamos llegando al final. Muchísimas gracias por la atención. Búsquenos y véanos en Ensenada BC en línea. Compartan, si les gustó, compartan el podcast. Estaremos la próxima semana. Amenazamos que regresaremos. Sí, vamos a regresar la semana con diferentes temas. Me voy a cuidar la salud para poder estar bien aquí como hoy con todos ustedes. Y esperemos que les agrade esta propuesta de comunicación. ¿Le vas a dar cumplimiento al artículo 162? No, 160. 160 le vas a dar cumplimiento al artículo 160. Te vas a cuidar. Muy bien, mi querido amigo. Dijo que prometió que iba a usar condón. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Gracias. Adiós. Bye.